Seguramente has escuchado del artista Lucas Cranach el Viejo, perteneciente al periodo Alto Renacimiento, contemporáneo de artistas como Durero y Arcimboldo, de los cuales hemos visto obras aquí mismo en Mobeat. Esta vez conectaremos con una obra que nos dará mucho en qué pensar, La Fuente de la Juventud. ¿Qué te viene a la cabeza con este título? Esta interesante pintura se refiere a algo que realmente existió. Se trataba de piscinas que eran accesibles a todo el público. Podían bañarse gratis tanto lugareños como forasteros. Y especialmente los sábados, una gran cantidad de personas, tanto hombres como mujeres, asistían a pasar un rato divertido, a sanarse y embellecerse. Incluso, un profesor de medicina, en el año 1578 relató: los baños al aire libre, también llamados baños ciudadanos, se hallan bajo el despejado cielo. Miden 30 pies de largo por 24 pies de ancho, por lo que en sus aguas pueden bañarse más de 100 personas. Están bordeados por losas de piedra y las gentes se acomodan dentro en perfecto orden. Esto refiriéndose acerca de los manantiales curativos en la localidad germánica de Baden. Cabe mencionar que el artista toma el tema de estos espacios. Sin embargo, no se adecua demasiado a la realidad de la época, al representar a mujeres en el agua solamente, puesto que hombres y mujeres compartían la piscina, separados a veces por un tabique de madera. Además, las mujeres no se bañaban desnudas, sino que llevaban unos camisones anudados por debajo del pecho que les cubrían la parte inferior del cuerpo. Mucho se ha escrito al respecto. Por ejemplo, en algunas actas de algunas ciudades en la Edad Media se habla de estos manantiales y sus maravillosos efectos curativos. Se dice que en 1534 el conde Felipe del Palatinado llegó a una región llamada Bagdadstein, en Austria, con 60 caballos y prolongó su estancia durante 7 semanas, hasta que regresó a casa totalmente curado. En el caso de las fuentes de Baden, los visitantes más acaudalados tomaban sus baños en el interior de hospederías, no en la piscina a cielo descubierto. Se la pasaban cantando, bebiendo, y después del baño, que a veces podían ser 3 o 4 de ellos, se ponían a bailar. También había galerías desde donde se podía observar desde lo alto a las bañistas. Un secretario pontificio que visitó Baden en 1417 escribió: no hay nada más estimulante para la vista y el oído que las doncellas púberes o que ya han alcanzado todo su esplendor de rostro bellísimo y sin rebozo alguno, de figura y modales propios de diosas, cantando al son de esos instrumentos, con sus vestiduras vaporosas flotando en el agua y todas iguales a Venus. Cranach, el autor de esta obra, incluye bailarines y músicos en la mitad derecha del cuadro. Ahora observa en la parte inferior izquierda, una mujer es transportada en una camilla. La mujer va sentada y en oración, y es que las personas esperaban en cualquier momento la intervención directa de las fuerzas sobrenaturales en los acontecimientos terrenales. La medicina empezaba a dar sus primeros pasos. Apenas se realizaban exámenes anatómicos con cadáveres y todavía estaba en vigor la antigua doctrina de los 4 humores como fundamento de todos los métodos de curación. Cuando alguien caía enfermo, era porque sus humores no se hallaban en proporción armoniosa y por tanto había que sangrarlo. No es extrañar que los pacientes prefirieran ponerse en manos de Dios que de los médicos, esperando un milagro del cielo antes que ser sanados por la medicina. Y es por esto que los balnearios de aguas minerales se beneficiaron del atraso de la medicina, pues la gente pensaba que eran el único remedio para preservar la salud, y mucho más que eso, preservar la juventud. Por eso eran llamados fuente de juventud. Además, decían que curaban heridas de arma blanca, puñaladas y balazos,
así como dolencias de ojos y oídos. Además, todo tipo de erupciones cutáneas, dislocaciones, y había quienes saliendo de esa fuente ya podían mover incluso las extremidades. Además, con una piel más fresca. Fue después, ya en el siglo XVI, cuando ya muy pocos creían posible la existencia de una fuente realmente capaz de devolver la juventud a quienes se bañaran en sus aguas, o de una fuente que pudiera transformar a frágiles ancianos en hombres y mujeres danzantes y galantes. Y a pesar de la fe en los milagros, en aquella época, la fuente de la eterna juventud pertenecía también al mundo de las leyendas. Se cuenta incluso que Júpiter convirtió a la ninfa Juventa en una fuente cuyas auras rejuvenecían a quien se bañara en ellas. Lucas Cranach tenía 74 años cuando pintó el cuadro de la Fuente de la Juventud, aunque hay duda de si lo pintó realmente él o su hijo, Lucas Cranach el joven. Esta cuestión no se ha aclarado, pero no importa, pues casi todas las obras las trabajaban en su taller, en donde intervenían el padre, los hijos o los ayudantes. Cranach el viejo se consideraba un artesano. Él era el jefe de una manufactura. Al principio firmaba con sus iniciales, pero más tarde la reemplazó por un emblema del taller, una serpiente alada, y esta obra lleva esta marca, la serpiente alada, por lo que fue pintado en su taller, no específicamente por el artista. Ellos recibían múltiples encargos, algunos para iglesias, otras como pinturas representativas para los cortesanos, obras para los aposentos privados consistentes en escenas devotas para las damas, o cuerpos de muchachas levemente cubiertos como Lucrecia, Venus, las ninfas o las Gracias, obras encargadas por los hombres. Por lo que es probable que la Fuente de la Juventud, con sus numerosas mujeres desnudas en el agua, también se realizara por encargo de un caballero. Hay diferentes escenas en la obra, gente llegando en sus carruajes, personas ya listas que han rejuvenecido y van de la mano con su pareja, felices por delante de los músicos. Pero vayamos a una escena en especial. Hay un hombre de abrigo rojo que hace una reverencia ante una anciana desnuda y mira con curiosidad su deteriorado cuerpo, como en burla. Tanto podría ser un médico como un registrador de eventuales milagros. Su actitud resulta impúdica, al menos desde la perspectiva actual. Sin embargo, en el siglo XVI, las reglas del pudor eran distintas, ya que las personas convivían de forma muy estrecha, manteniendo entre sí un mayor contacto físico, aunque en aquella época no se exponía a la vista el cuerpo castigado por la vejez, pues no era un tema de los que interesara a los pintores, a pesar de que en el Renacimiento se redescubrió el cuerpo humano, pero solo se representaban las jóvenes, en su flor de la vida. Los ancianos o las ancianas debían permanecer bien tapados de su cuerpo, y en alguna que otra obra se representaban a las ancianas desnudas únicamente como brujas, o como en el caso de Duero como personificación de la avaricia. Algo interesante en esta obra es que se bañan solo las mujeres. A los hombres de la parte derecha no les hace falta, puesto que se encuentran en sus mejores años. Van bien vestidos y solo a la espera de que salga del lago una nueva joven desnuda para vestirla y hacerle la corte. Sobre todo porque las mujeres jóvenes servían para asegurarse la descendencia. Era importante tener un heredero para administrar las fincas, dirigir el taller o incluso seguir pidiendo limosna. Era un tiempo en el que el Estado no garantizaba la vejez a las mujeres. Por eso, en edad de procrear, debían ellas mismas asegurar su futuro. Es importante también que muchas perdían la vida durante el parto, debilitadas por los constantes embarazos. Y cabe mencionar las epidemias, donde la población con edades comprendidas entre los 40 y los 60 años estaba muy disminuida. Había 3 hombres por cada 2 mujeres. Por consiguiente, 1
de cada 3 hombres era viudo o soltero. Si se reflexiona sobre esto, de rejuvenecer a las ancianas y aumentar así el número de mujeres fértiles, resulta bastante lógico desde el punto de vista demográfico. Mucho que reflexionar con esta obra. Primero, esa búsqueda que tenemos por mantener la eterna juventud, cuando en realidad lo que importa es la sabiduría que hemos adquirido a través de los años. Y que esa sabiduría, al ser felices, al conectar desde el amor, es la energía que se nos ve reflejada en el cuerpo. ¿A qué me refiero? A que si bien es cierto que las emociones se enferman en lo físico, es por donde debemos empezar, con emociones sanas. Y de esta manera el físico se mantendrá lo mejor posible. ¿Qué opinas?